Claro, porque justamente, como bien mencionás, tratar de evitar las dicotomías separatistas es un poco correr de eje esta cuestión que venimos hablando de que Obama era catalogado como el paradigma de la paz a nivel mundial, o mencionaste el caso de la guillotina en Francia, o sea, esos paradigmas que en relaciones internacionales, por lo menos de la perspectiva que creo que compartimos desde el realismo, son altamente peligrosos porque precisamente te hacen no tener prudencia como estadista o como alguien que configura la política internacional, y la prudencia es un valor esencial, sobre todo para abordar el tema de manera posible. ¿De qué manera puedo yo construir poder a partir de lo que tengo y de qué manera puedo estar mejor de lo que estoy a partir de lo que tengo y qué oportunidades me puedo generar? En eso yo creo que, decime si estoy equivocado, pero entendemos en ese sentido el nacionalismo como la priorización del interés nacional, ya no de una cuestión quizás arcaica como a veces se plantea, sino como la reivindicación de las políticas del Estado y el papel del Estado-Nación, ¿no? Como protector del bien común. Es decir, Totalmente. puede ser este nacionalismo que nosotros llamamos nuevo nacionalismo una opción para superar estas actuales ideologías. Yo creo que sí. Creo que lo que hay que pensar es cuál es el modelo argentino. No basta del modelo de afuera, porque lo que hicieron todos estos países y la forma de construir hegemonía fue hacer sus modelos un modelo universal. El liberalismo es la ética protestante aplicada a una idea universal de lo que es la libertad. Lo que es la libertad entendida como la libertad económica. Eh, y eso se universalizó. Lo que Adam Smith escribió, lo escribió en una época determinada, para un público determinado, con intereses determinados, y lo que escribieron los siguientes ideólogos, a ver, Hobbes incluso cuando escribió su filosofía realista, naturalismo, digamos, su contractualismo agresivo, así por decirlo, lo escribió porque que también quería justificar el fin, digamos, la reforma protestante en Inglaterra. El rey tiene que tener el poder temporal y el poder espiritual. Eso estaba tratando de justificar también un poco. Y que la única forma de evitar que el ser humano sea el lobo del ser humano es dándole el poder a toda una persona. Pero porque él tenía una idea determinada, una realidad determinada. Ahora, ¿quiénes están pensando localmente qué le conviene a la Argentina y cuál es el sendero? Muchos creen falsamente que adoptar modelos con pretensión de universalidad que fueron creados en otros países, con otro contexto, con otros intereses, y aplicarlos a Argentina es defender valores nacionales. Y eso es errado. Y creo también que, y acá sí viene por ahí la utopía del pensamiento nacional, es ser lo más inclusivos posible, digo, no dejar a nadie afuera. Creo que la verdadera utopía de un pensamiento nacional es cómo entender la identidad de los argentinos en todas sus formas, eh, porque creo que estás dejando recursos afuera, no sé si me explico. Eh, Entonces, ahí está creo que el verdadero desafío de construir un pensamiento, digamos, un pensamiento nacional con intereses nacionales, digamos, porque si no caes en la del nazismo, digamos, el nazismo por querer construir una identidad de nación terminó armando campos de concentración y eso también es parte de la identidad que se cree que tienen los pensamientos nacionales, que la construcción de los nacionalistas implica la persecución de enemigos internos. Eso es la idea que hay sobre lo Claro, que es un pensamiento nacional. O sea, está asociado al fascismo. claro, Entonces, directamente. si vemos que Taiwán, por ejemplo, es un país que tiene el servicio militar obligatorio, que fuese una nación que se ha construido con el no reconocimiento de una potencia al lado, no participa de la Organización Mundial de la Salud porque no es un miembro, no es un Estado miembro, y que ha tratado de construirse en función de una serie de dilemas estratégicos y tratar de construir una identidad propia, me parece que nadie califica a Taiwán de fascista.
Y sin embargo, es un país con servicio militar obligatorio. Digo, digamos, si hay algo que hoy suele ser identificado con eso, es eso. Es el Donde la reservorio de inversión la en... China nacionalista. Claro, entonces, creo que si también se pierde esa idea de que existen muchos países que han decidido priorizar sus intereses nacionales, que también eso está en debate, ¿no? ¿Cuáles son los intereses nacionales argentinos? No todos creen en lo mismo, eh, eh, porque estamos todos leyendo libros distintos. Entonces, lo que también es necesario crear es un piso axiológico, es ¿vos qué querés? Bienestar de las personas. Perfecto, yo también creo bienestar de las personas. Bueno, ¿cómo se logra bienestar de las personas? Algunos te dicen, con más libertad. Ok, pero si sacamos todos los libros de encima, todos queremos más libertad. Nadie quiere estar esclavizado a nada. Obvio que todos queremos más libertad. Ahora, si nos purgamos de esos pensamientos y volvemos a discusiones básicas, comprendiendo cuestiones elementales y entendiendo la realidad del país, digamos, realidades específicas, salir a la calle, digamos, lo que, digamos, todas estas cuestiones que hacen a la identidad argentina, creo que llegamos a un lugar mucho más cercano que los debates de café porteños, digamos, en pocas palabras, ¿no? Podríamos decir quizás, Leandro, que una idea ideal, valga la redundancia de nacionalismo, sería desideologizado. Por ejemplo, como pusiste los ejemplos del nazismo y demás, donde se priorizó quizás esta ideología antisemita, antirracista, lo mismo en el fascismo, un Estado que está primero siempre, poniendo primero el bien común. O sea, el bien común, por supuesto, podemos debatir lo que pensamos cada uno sobre libertad, y desde ya van a quedar personas que no van a estar todos de acuerdo con lo que promovamos. Y es entendible porque son diferentes las personas y está muy bien. Cada uno tiene que desarrollar su personalidad. Pero si estamos de acuerdo en esto, en el no dejar a nadie afuera, que vos pienses diferente, que seas de izquierda, liberal, radical, lo que fuese, eso no significa que esa persona no tenga por qué tener trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud. O sea, un Estado nacionalista o no nacionalismo, creo que el ideal sería ese, que todos puedan tener un acceso al trabajo digno, tengan un buen salario, por supuesto, una buena salud, ¿sí? Una buena educación. Luego, bueno, la cuestión ideológica para mí es algo que realmente creo que cambia según las circunstancias, porque los intereses nacionales cambian según las circunstancias. Solemos poner como ejemplo para mí, por ejemplo, el presidente que gobierna Argentina no tiene que priorizar su ideología. La cuestión se propongo el ejemplo del litio. No importa que en Bolivia o en Chile haya un neoliberal o un socialdemócrata, un socialista. El presidente argentino tiene que gobernar para los intereses de los argentinos. Y se tendrá que sentar con el presidente de Bolivia, de China, de Estados Unidos, de quien fuese, y pujar por eso. También creo que es una manera de escapar de esta idea pasiva de pensar que no me gusta Estados Unidos, entonces me alío con China y China me va a salvar. ¿Sí? Ahora está Maduro en Venezuela y como me gusta al presidente le gusta la ideología de Maduro, voy con Maduro. Como sucedió hace poco, por ejemplo, el presidente nuestro debatiendo con la oposición chilena. Y uno dice, escúcheme caballero, usted es el presidente de los argentinos, y aunque no le guste quien gobierna en Chile, se tiene que sentar con el presidente de Chile para llegar a acuerdos que nos benefician a nosotros. O sea, como que se ha perdido ese sentimiento de grandeza, ¿no? Esa voluntad de poder, de que no importa que mis ideologías se lleven a cabo, importa la grandeza, el legado que le dejo a los argentinos. Sí, yo creo varias cosas. Número uno, el sistema o la idea que murió cuando terminó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fue hace poco, se celebraba el Día de la Victoria, digamos, es la idea de los pueblos con una identidad propia, porque ganaron la Guerra Fría, que es los dos victoriosos de la guerra, ganaron dos la Guerra Mundial. Ganó el capitalismo y ganó el comunismo de forma reduccionista.
que son dos ideas del funcionamiento del mundo que tienen que ver con universalización de un sistema. No ganó la idea de cada pueblo por su lado y que cada pueblo se autogobierne. Ganó la idea de qué sistema tiene que gobernar el mundo. Es como dos formas distintas. Lo que perdieron fueron los que fueron identificados posteriormente como fascistas o lo que sea. Entonces, creo que lo que se perdió además en la Argentina es la creatividad o la inteligencia de no caer en las trampas que van dejando las potencias. Lo que hay que lo que hay que pensar es cómo se sale de dilemas como el del litio, de la falsa dicotomía de o vendo el litio ahora porque no tengo plata, o se la vendo a China, o se la vendo a Estados Unidos. ¿Cuál es la política creativa que puedo hacer yo para defender los valores nacionales y no quedar mal con las potencias y al mismo tiempo tener un beneficio? La mayoría de los países que crearon estos modelos que yo estoy diciendo que son locales es porque a alguien se le ocurrió la loca idea de hacer algo que después fue constituido como el modelo sueco. O una serie de personas que acordaron algo que después quedó como los países nórdicos, la socialdemocracia nórdica. La socialdemocracia nórdica es porque un día los granjeros, en 1930, la crisis de 1930, llegó a que los granjeros y las pymes industriales suecas, en vez de pelearse entre sí, dijeron, no podemos seguir peleándonos. Entonces repartamos los costos y dividamos las ganancias. Y ahí surgió. No existía ese pensamiento antes. Antes se creía durante muchos años se creyó que el campo es enemigo de la industria. No necesariamente. No necesariamente el campo es enemigo de la industria. La mayoría de los países desarrollados protegen su campo. Es así. ¿Sabes cuál es el problema de por qué la Argentina no puede vender carne a Estados Unidos? Por el lobby farmer. Nosotros, para poder hacer entrar productos agrícolas ganaderos a Europa, tenemos que negociar con todo el mundo, tenemos que rezar por cuotas, porque son proteccionistas. Los referentes del liberalismo internacional son proteccionistas. Y también a la inversa. Inglaterra, que defiende el liberalismo internacional, no permite que la Argentina compre insumos militares que tengan productos ingleses porque Inglaterra no va a vender los repuestos. Entonces, lo que falta, a mi criterio, también es gente creativa e inteligente en los puestos de liderazgo. A veces, por querer acomodar políticamente a quienes me dan votos, estamos delegando puestos que implican toma de decisiones y planificación a personas que en la Argentina tiene esas personas. Tiene gente capaz, inteligente, pero se van o le tienen miedo a la política o trabajan para otras instituciones de otros países que sí saben ver el valor de ese individuo y esa creatividad para formulación de políticas. Porque también hay una cuestión táctica, así como en la guerra, la política implica del genio militar, implica del genio político, tratar de darle la vuelta de rosca a una batalla perdida. La idea de entender que en la batalla de Termópilas entre Grecia y Persia, entre los espartanos y Persia, en la batalla de 300, dijeron somos pocos, no tenemos nada, ¿qué tenemos que usar? ¿Qué recursos tenemos? Los podemos enfrentar acá porque acá el acantilado se hace un embudo y nosotros empezamos a pelear uno contra uno y uno contra uno le ganamos a los millones que son ellos. Bueno, a alguien se le tiene que ocurrir eso de usemos ese pedazo de tierra. Si no está el genio militar, no está el genio político, el estadista, la figura del estadista, estamos perdidos. Entonces, por eso hay que volver a no solamente a la idea de la ideología, porque la ideología también es una forma de justificarnos. Es una forma de decir, yo estoy haciendo esto por la patria grande, estoy haciendo esto por lo que sea. La gente apoya muchas medidas porque compran el paquete ideológico de la justificación
y no están entendiendo la letra chica de lo que está ocurriendo, porque la forma de comunicarlo es con un discurso prearmado. Entonces, por ejemplo, con el tema de las recientes sequías del río Paraná, la forma de justificarlo por parte de muchos de los medios es que hay bajas lluvias, es culpa del cambio climático. Ok. Yo compro que el cambio... ¿Querés lo del cambio climático? ¿Hay bajas lluvias? Ok. Brasil tiene 6 represas en el río Iguazú. Y una de las represas más grandes del mundo, está sobre el río Paraná. Digamos, se llama Itaipú. Entonces, que vos me quieras vender que hay pocas lluvias y que por eso hay bajante el río Paraná, es cierto. ¿Por qué no liberan el agua que tienen depositada, digamos, almacenada en esas represas por medio de embalses? El agua tienen. No van a dejar de producir energía. El problema es que ante recursos escasos hay competencia por esos recursos y cada país va a hacer privilegiar los propios. Entonces, aquí, digamos, como nosotros estamos río abajo en el río Paraná, el agua se la queda Brasil. Parte de la forma, no es solo, digamos, el discurso que tienen los líderes, digamos, no es solo la idea que tienen los líderes con respecto a las cosas, sino es cómo justifican ante su propio público electoral las medidas que toman. Porque, digamos, la forma de convencer a la gente que están haciendo bien, porque quien vota está esperando que alguien diga algo acorde a lo que cada persona entiende que está bien o que está mal. Finalmente, Leandro, con esto que mencionas, pensando, digamos, un nacionalismo desde Argentina para la grandeza argentina, sin que tenga que dejar a otros afuera, o sea, también pensando en nuestra posición geográfica como sudamericanos, y mismo después más en lo universal como occidentales. ¿Crees que este nuevo nacionalismo, esta defensa de los intereses nacionales, estando ubicados nosotros en Sudamérica, nos permite desarrollar lazos con países hermanos? Se cortó un poco la comunicación, Se corta la comunicación. pero no importa, sí. Ya igual sé por dónde va la pregunta. Creo de vuelta que lo que se puede hacer es pensar quiénes son tus aliados estratégicos y no, con quién tenés competencia y con quién no. Cuando uno hace realpolitik a la vieja escuela, somos todos amigos y no somos todos amigos. Entonces, ahí está de vuelta la capacidad del estadista de entender que uno puede tener intereses en común con determinados actores en algunas cosas, intereses encontrados en otra, y ahí está la capacidad de negociación y la capacidad de encontrar puentes a trazar. Ahora bien, como cualquier negocio, como cualquier situación, digamos, de negociación, cuando una empresa negocia con otra empresa un proyecto conjunto, los dos están tratando de ganar plata, los dos están tratando de ganar plata a cuesta del otro, siempre van a estar esos intereses. Comprar el cuento, creerse uno mismo que el otro no va a defender sus propios intereses, uno es un mal empresario, uno está negociando mal. Entonces, tomar por naive cierto tipo de negociaciones creo, un error político. No creo que el promedio de políticos se maneje en esta órbita, pero creo que hemos tendido a favorecer de forma directa e indirecta los intereses de otros países en detrimento del nuestro por incapacidad, por falta de creatividad y por falta de decisión. Porque también, digamos, ¿cuál era la ventaja comparativa de Corea del Sur en 1960? Hacer arroz. Que Samsung sea una productora de barcos o sea una productora digamos, porque hace barcos de guerra o haga celulares, es una decisión estatal. Alguien te dice, bueno, vamos por acá y si nos estrellamos, pero también implica toma de riesgos y toma de decisiones. Ahora, lo que está faltando también es un poco de coraje en tomar decisiones trascendentales, que tengan una mirada no
que no revivan todo el tiempo el pasado, sino en pensar en el futuro. Digamos, la política estratégica implica una mirada hacia el futuro, no mirar todo el tiempo al pasado. Pasa que es más fácil gobernar usando discursos del pasado que pensando en el futuro. Porque en el futuro, cuando uno se equivoca, después todo el mundo digamos, es más fácil de recriminar el que arriesgó y perdió que el que todo el tiempo se justifica a partir de los anteriores. Exactamente, Leandro. Es un poco también retomar este debate que es propio de estadistas, ¿no? Porque lo que pensamos en este podcast y en todos los que venimos haciendo es cómo pensar como estadistas, más allá de pensar como politiqueros que siempre están echándole la culpa, como mencionás, al pasado, que si la culpa de Cristina, de Macri, o el próximo que venga de Alberto Fernández, ya sería hora de que empecemos a pensar cuáles son los verdaderos problemas de la Argentina, sobre todo entendiendo este mundo que está convulsionado por esta pandemia y entender cuáles son las oportunidades, como mencionas, la oportun crisis que tenemos para aprovechar y que ya la tendríamos que estar empezando a pensar ahora. Así que te agradecemos por venir, Leandro, por estar acá en este podcast casero. Un Nos estamos viendo placer. en la próxima. Dale, muchas gracias. Hasta la Nos vemos próxima, la chau.